Bendiga, mis queridos hermanos y hermanas que estarán conectados viendo las palabras, el rema que el Señor ha permitido para este día. Yo siento un gozo, mis hermanos, un gozo que solamente Dios sabe, algo que es inexplicable, porque verdaderamente para estas cosas yo era muy tímido, pero siento mi sustico siempre. Te lo digo, o sea, porque para estas cosas a veces no nos atrevemos. Cuando Dios es el que está mandando, debemos de obedecer solamente. Yo me río porque así es que soy. Yo no puedo venir aquí frente a ustedes a hacerme creer que de una cosa no lo siento. Y se lo digo a confianza, para estas cosas, para lo del Señor, solamente es que obedecer, porque siempre estaremos como con un sustico, no sé, algo inexplicable, pero para la gloria y honra de Dios, estoy haciendo lo que Él dicta que nosotros, que vamos a hacer lo que Él diga, porque para eso fuimos llamados y hemos entendido esa parte. Y eso es lo que estoy haciendo a cada día, cuando hasta el Señor me permite. Y se lo estoy haciendo en la mañana porque Dios ha permitido que la empresa donde yo laboro, bueno, pues cerrara por una semana, según tengo entendido, según la administración. Y bueno, y todo obra para bien. Si el Señor lo permitió, Jehová respaldará. Porque dice su palabra que el que te llamó te va a respaldar. Gloria al Señor. Para este día, sin más cosas que decirle, porque eh, hay algo aquí en el corazón que solamente, yo no sé explicarlo verdaderamente, pero es algo que a la vez me pongo contento y a la vez me pongo nervioso. Santo, tú eres Dios, porque delante de su presencia estamos. La palabra de hoy, vamos a orar antes de, porque empecé como yo soy, yo no puedo venir con otra cosa, porque sería muy hipócrita. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tu misericordia. Nos gozamos en ti, mi Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Solamente, Señor, tú eres el que da el gozo verdadero. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, haciendo tu voluntad, mas no la nuestra. Esperando, Señor, que a través del Espíritu Santo te nos dé el rema de la palabra para nosotros poder exponerla a aquellos que la necesitan, Señor. Tú me las has dado, me las has dictado al corazón, pero ¿cómo decirla? Bueno, tú, el Espíritu Santo, será que me guiará para que la diga tal y como tú quieras, Señor. Yo soy un vaso en tus manos, Señor. Soy una herramienta para que tú la utilices y estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú has dicho que hagan, Padre, en el nombre de Jesús, para que usted sea glorificado, mi Señor, y el pueblo sea edificado en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, las palabras de hoy, el Señor me ha dado varios versículos para este tema de hoy, que es proceso es necesario. El proceso es necesario. Y vamos a empezar a leer la palabra del Padre. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está en Mateo. Vamos a empezar en Mateo 5, del versículo 11 al 2. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, Señor, por este tema. El Señor esta mañana, siempre en la mañana, en la madrugada, como a las 3, a las 2:30, el Señor me inquieta. Cuando me inquieta, le digo, Señor, habla, porque hemos entendido que cuando el Señor despierta hasta la hora, bueno, pues lo que tenemos que encomendarnos a Él para ver qué Él nos quiere hablar. Si es para nosotros la palabra, él mismo nos la va a decir que es para nosotros, porque nos corrige primero. Bueno, la palabra de hecho, cuando las exponemos, no habla a nosotros, primero al que la va a exponer. Pero hay una palabra que es para exhortarle a los demás, como también para uno aprender. Pero en este caso, sobre este tema que me dio el proceso necesario,
es porque Él quiere que otras personas que estén pasando por algún proceso también puedan ver la gloriosa voluntad de Él a través de ese proceso, porque hay una voluntad en Él a través del proceso que nosotros en ocasiones no entendemos y podemos preguntar, Dios mío, ¿y por qué yo estoy pasando esto? Y serían no esas las preguntas, sería, Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Porque el por qué estamos cuestionando que por qué a mí, bueno, no es así. Es para qué Dios nos está enseñando a través de ese proceso que no entendemos en el momento, pero que sí tiene un fin, tiene un propósito. Y por más vueltas que le busquemos, porque como Dios es un Dios de orden, y a veces nosotros estamos sintiendo que ese proceso está como en desorden, pero es Dios que lo permite. Se lo digo que Dios que lo permite, yo me río ahora, porque en el principio nadie puede entender ni reírse cuando está pasando dicho proceso, porque el proceso aflige, el proceso pone a uno que pierda hasta 20 libras, el proceso pone a uno a pensar de todo, el proceso inclusive hace que a nuestro alrededor otros también sufran. No solamente tú que estás pasando el proceso piense que eres tú que estás sufriendo. Estás sufriendo un sinnúmero de personas a tu alrededor que te aman. Otros Dios lo permite que no lo vean, pues, y si lo ven pueden que critiquen porque no entienden sobre el proceso. Como dice el refrán, cada uña le duele a su dedo. Gloria a Dios. Pero yo estoy muy agradecido de mi Señor que cuando yo pasé una vez por un proceso, hubo un pueblo de Jehová orando. Un pueblo de Dios de Jehová orando. Aquel pueblo que entendía cuál era el proceso que yo estaba pasando. Y también habían otros quizás que como no entendían pudieran mentir en lo que decían porque no entendían. Y nosotros, yo no quiero decir esto como una forma despectiva, sino más bien para decirle también que esas personas fueron importantes. Aquellos que no entendían fueron para mí muy importantes porque yo vi cuáles estaban enfocados en esto y cuáles Dios puso enfocado en el proceso y cuáles Dios no lo puso. O sea, no lo puso que lo vieran, como lo estábamos sintiendo no solamente yo, sino un sinnúmero de a mi alrededor, y eso pudieran llamarme, darme una palabra de aliento, decirme las cosas como son, darme un consejo. Y otros que no pudieron verlo, voy reitero, también fueron parte de algo muy importante porque uno aprende a través de ello. Porque aún siendo nosotros cristianos, a veces solamente nos enfocamos en lo humano, santo. Aún nosotros siendo cristianos, viendo a otro pasar por el proceso, nos enfocamos solamente en lo humano, pero no sabemos que a través de ese proceso Dios está obrando. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces, mis hermanos, dice, bienaventurado soy por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas clases de mal contra vosotros, mintiendo. Pues el Señor nos dice en el 12 que nos gocemos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hoy en día, cuando nosotros pasamos por procesos, lo que nos persigue a nosotros son, vaya la redundancia, ese proceso, esa calamidad, esa situación, esa angustia, esas cosas que nos dicen otros, o sea, un sinnúmero de algo que tú no quieres escuchar, pero es el proceso. Y bajo ese proceso, pues entonces el Señor va obrando según su perfecta voluntad. Y para esto el Señor me dio también otro versículo para darle seguimiento en Mateo 5, no, Mateo 13. Vamos a buscar Mateo 13, que dice 13, del 3 al 8. Del 3 al 8. Y dice Mateo 13, de 3 al 8. Y dice Jesús, le habló de muchas cosas cuando comparaciones a la parábola. Y le decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, la quemó y por falta de raíces se secaron.
Otras semillas cayeron en medio de cardo, estos crecieron y se ahogaron. Otros granos de semilla finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos al 100 por uno, otro a 60 por uno y otro al 30 por uno. Y abajo dice, que yo no lo había leído, pero sí, Dios me lo está dictando que lo diga. El que tenga oído, el que tenga oído para oír, que oiga. Yo sé que ustedes tienen oído. Yo les voy a pedir en el nombre de Jesús que pongan su corazón sobre este tema que el Señor me ha puesto. Principalmente quiero decirle que este tema que el Señor me ha dado viene de Él a mi corazón, porque son cosas vividas. Hermanos, cuando el Señor me dio esta palabra, me dijo, habla del proceso. Y porque el proceso que yo permito, dice Jehová Dios, es para aquello que verdaderamente expertan y quieren hacer la voluntad mía, dice Jehová. Porque Dios no aflige, Dios no pasa por proceso por pasar. O sea, melaganariamente Dios no lo pasa a uno por proceso por pasar, sino para un propósito. Y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él a través de lo que Él nos diste para otros también, en el nombre de Jesús. Entonces, cuando aquí leemos que esas semillas fueron sembradas en diferentes tipos de terreno, el labrador solamente había preparado en uno de los 4 terrenos a uno. Cuando vienen todas esas dificultades, todas esas hazañas que tú sientes que no son de Dios, pues quiero decirte que sí son de Dios, y anda buscando que tú entiendas sobre ese proceso de que Él no te ha dejado y que Él te levantará de ahí, como lo dije hace 3 días en uno de los mensajes que el Señor me había permitido. Cuando en la cuarta siembra había un terreno que ya estaba preparado, porque ya el labrador había abonado esa tierra. Y como ya el labrador había abonado esa tierra, en nuestros casos, cuando estamos pasando por el proceso, el Señor te dice que no, eso no es para muerte, sino para ir abonando tu tierra, abonando tu corazón, abonando tu espíritu con Él, para que cuando en el nombre de Jesús pase esos procesos, tú entiendas y puedas levantar a otro en el nombre de Jesús sobre lo que esté pasando. Y cuando yo leo que en la cuarta siembra ya la tierra estaba procesada, ya estaba lista, porque el labrador la había abonado, le había puesto lo que llevaba esa tierra para que la semilla que fuera sembrada ahí germinara, creciera y diera fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En nuestro vivir, cuando nosotros estamos pasando por algún proceso que no entendemos, solamente debemos de rogar y orarle al Señor que nos enseñe que Él no quiere. Porque recuerdo yo, cuando estaba pasando por mi proceso, yo perdí hasta 20 libras aproximadamente. Yo le decía, Señor, pero yo entiendo que si tú permites, tú no levantarás. Pero, como le dije anteriormente, cada uña le duele a su dedo. Y yo buscaba hermanos, me acercaba a mis pastores, pidiendo consejo, que a veces cuando no tomaba el consejo, no me iba muy bien y tenía yo que decir, ay Señor, perdóname, porque es que estoy desesperado. Y el Señor también hablaba a través de ese proceso, me decía, sí, está desesperado, pero yo estoy contigo como el poderoso gigante, porque yo entendía que el Espíritu Santo estaba en mí, aunque el enemigo se levantara, porque también el enemigo comenzaba a hablarme de una forma tal de que yo no servía, que tú tenías que hacer esto, que tenías que hacer lo otro, mandándome a hacer cosas y decir cosas que verdaderamente yo no entendía, pero Dios en su perfecta voluntad y su amor estaba peleando. Estaba peleando y logró la victoria, gracias al Señor. Yo estoy contento porque no sé si usted me entiende. Cuando uno pasa por proceso y luego ve
que pasa después de aquel lado. Cuando uno ve que el mar se abre, porque hay que tener, como le dije, un poquito de fe. Aunque sí, ese poquito de fe el Señor lo va a usar. A través de ese poquito de fe el Señor te va a levantar en el nombre de Jesús. Y no te impacientes cuando a tu alrededor hay personas que no entienden lo que tú estás pasando. Porque, vuelvo y reitero, hay otras personas también que van a sufrir a tu alrededor porque te ven de una forma tal que creen que tú no vas a sobrepasar esa situación. Y ese tipo de personas lo que hace es que le intercede al Señor, como yo tuve un pueblo de Dios orando por mí para que el Señor me diera la luz que hoy en día la estamos viendo. Eh, Le damos la gloria a nuestro Dios por eso. Y quiero ir a otro versículo de la Biblia que dice en Juan, Juan 15:2. Pero antes de ir a Juan 15:2, quiero decirte, mi hermano, que cuando tú estás pasando por prueba, dice la palabra, que algunos pueden pensar y pueden ver un poquito más que tú espiritualmente, pero a cada quien Dios le da un nivel espiritual. En ese momento yo decía, bueno, aquel que mire que no ha caído, mire que se afirme más, porque realmente nadie quiere estar en una situación muy adversa como la pasé. Y escuchando varias versiones, yo verdaderamente en el momento no entendía, y van transcurriendo los días, los meses, entendía aún en medio de mi desesperación. Yo lo entendía en medio de la desesperación y disponer el corazón a otro que quizá uno le falló, porque tú sabes que en el proceso uno le falla, inclusive hasta a Dios. Primeramente a Dios tú le fallas, y le fallas a hermanos que, que te quieren, tú le puedes fallar involuntariamente. Y yo le quiero decir, porque yo sé a quién también se lo estoy diciendo, o a quienes, que me perdonen, porque yo sé que en el momento que yo estaba pasando mi proceso, yo hice cosas que no debía hacer en el momento, pero en mi desesperación yo no estaba pensando en más nadie que yo salí de eso. Yo no lo puedo negar, porque yo solamente me enfoqué en mi situación, no me enfoqué en que lo que yo estaba haciendo podía, en ese momento yo veía que no podía afectar a esa persona, pero sí afectaba, por ejemplo, gente que me tenían mucha confianza, mucho amor, que sé que me tienen el amor, pero verdaderamente le fallé de una forma que ellos pudieran pensar de que yo estaba en ese proceso como relajando, como que yo hacía las cosas para llamar la atención. Y hermano, mire, delante de Dios se lo digo. Cuando usted ve a una persona pasando por algún proceso, si usted no entiende, no opine. Mejor órele a Jehová y dale la mano, porque se lo digo por mí. Porque cuando yo pasé por esa situación, yo me deprimí de una forma tal que yo ni comía y decía cosas. O sea, estaba fuera como decir, como fuera decir, pero el Espíritu también me confirmaba otra. O sea que gracias al Todopoderoso, Él no me permitió hacer cosas indebidas delante de Jehová, pero Dios, por su buenaventuranza, su amor, su, a través del Espíritu me levantó. Pero quiero decirle que a esa persona que yo le fallé, que yo tomé decisiones involuntarias que en ese momento yo no la veía. Después pensé, wow, yo lo hice mal. Pero verdaderamente, señores, que está pasando por dificultades, por situaciones y una depresión, solamente esa persona sabe lo que está pasando. Yo le insto que cuando una persona esté pasando por una depresión o algunos conflictos,
hay un proceso, ore si no entiende, porque no solamente podemos ver la parte negativa de ese proceso, la parte de que también a otro uno le falla. Ustedes saben que, ¿quién conoce el corazón si no es el mismo corazón del hombre? ¿Quién conoce el corazón del espíritu del hombre si no es el mismo espíritu del hombre? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte, que no solamente que después que tú hayas colaborado con alguien en la oración, en tales cosas, luego diga, bueno, pues yo pensé que era relajando. No, que yo pasé por un proceso que esa persona que me ayudaron bastante, después entendía que pensaban que yo estaba como relajando con la situación, y no, de corazón yo estaba pasando por un proceso que solamente el Señor sabe. No solamente el Señor, sino muchísimos hermanos a mi alrededor saben que ese proceso fue bien fuerte, pero le damos gloria a Dios, y hoy me siento bien contento de que yo pueda estar hablándole a ustedes, porque pudiera ser, y no lo voy a negar, porque no puedo ser hipócrita. No podemos ser hipócritas. Cuando Dios nos ha levantado, tenemos que decirlo, porque el testimonio ayuda a otro. Pudiera ser que hoy yo no estuviera predicando la palabra, porque estuviera en otro lugar. Santo, Dios reprende en el nombre de Jesús. Porque las decisiones que se toman cuando el diablo está hablando, Dios los reprenda esa palabra, porque hay tres voces: la voz de Dios, la voz humana y la voz del diablo. Cuando estamos por proceso hay voces, y esas voces nosotros debemos de entender cómo nosotros lidiar a través del Espíritu, porque el diablo habla y no relaja. La carne habla, y tampoco la carne cuando habla es beneficiosa para el proceso. Y también habla el Señor, que ahí es que nosotros debemos de enfocarnos cuando el Señor nos habla a través del proceso. Entonces, eso quiero decirle que cuando estén pasando por el proceso hay tres voces, y deben de entender la voz de Dios, porque la carne habla, el diablo habla, de los reprende, y Jesús también, nuestro Dios, a través del Espíritu. Y verdaderamente Dios eh, sabe lo que hace con nosotros. Santo, yo siento el Espíritu del Señor. Quiero ir, para finalizar esta parte, a Mateo 13, que dice, Mateo 13, no, perdón, Primera de Corintios 10, 12. A Primera de Corintios, para terminar, Primera de Corintios, que yo la anoté por aquí, 10 y 12. 10 12. Dice, así pues, el que crea estar firme, aquí dice en pie, porque es una traducción americana, estar en pie, tenga cuidado de no caer. O sea, aquella persona que se cree estar firme cuando esté pasando por algún proceso, o bueno, si está cayendo en un proceso es porque ya ha caído en el proceso, vaya la redundancia. Así pues, que el que crea que esté firme, tenga cuidado que no caiga, porque todos podemos caer en una situación, todos podemos caer en un proceso, perdón, todos podemos caer en, en cosas que verdaderamente otro no entiende, pero Dios nos ha librado. Con esto voy a terminar y darle las gracias al Todopoderoso que nos ha permitido un día más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tu misericordia. Padre, he hablado como tú quieres que hable, lo que tenía en mi corazón, lo que tú me dijiste que dijera. He aquí, esperando, mi Señor, que esta palabra traiga un aliento, que traiga, mi Señor, un discernimiento en el espíritu a aquellas personas que pudieran estar pasando por algún proceso. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Señor, que esta palabra traiga fruto, mi Señor, así como trajo fruto en la tercera siembra que se hizo, ya que el labrador había preparado esa tierra, que fue al 30, 60 y a 100 por uno. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, y que tu pueblo, Padre Santo, pueda entender cuál es el seguimiento de los procesos, porque tú, a través de él,
tiene propósito y plan en el nombre de Jesús. Amén. La paz, shalom.